Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. ¿Se descubre una nueva mentira de Evo Morales? Esa es la pregunta que muchos se están haciendo hoy en día, porque hace escasas horas el gobierno ruso, o por lo menos eso es lo que se cree, que el gobierno ruso ha demandado a Bolivia. Rusia demanda al gobierno boliviano por más de 957.000 euros por alquiler, supuesto alquiler del avión que se utilizó para apagar el incendio allá por el año 2019, si ustedes se acuerdan, ¿no? El terrible incendio o incendios por los que estaba pasando Bolivia. Ese contrato que fue firmado por Evo Morales aparentemente no se ha cumplido, razón por la cual Rusia habría demandado a Bolivia. ¿Qué es lo que pasó entonces? ¿No que esto era una ayuda solidaria? Rusia inició una demanda contra Bolivia por no haber pagado casi 1 millón de euros, que corresponde a un supuesto alquiler de la nave Ilyushin II o Ilyushin 2-76, utilizada en el año 2019 para contener los incendios forestales de la Chiquitanía, ubicada en el departamento de Santa Cruz. La Embajada de Bolivia en Moscú hizo llegar este 17 de diciembre una nota a la Cancillería con la clasificación de urgente para notificar que se inició el proceso de demanda ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, según documentos divulgados por la red Unitel. Eso quiere decir que Bolivia está en un riesgo de pagar una penalización además de ese 1 millón de euros, según cómo se desarrolle y culmine la demanda internacional. Pero, ¿qué dice el gobierno a todo esto? ¿Qué pasó en aquel entonces? Bueno, el gobierno dice lo siguiente: afirma que la gestión transitoria no honró la deuda, que fue el gobierno de Yanine Áñez y culpa del gobierno transitorio de Yanine Áñez porque no se consolidara estos pagos. Bueno, el gobierno, mediante el viceministro Benjamín Blanco, afirmó que todo este resultado es responsabilidad por no honrar una deuda de casi 1 millón de euros que tiene Bolivia con Rusia por el despliegue de este avión. También indicó que se está trabajando en una solución diplomática que evite el arbitraje iniciado al respecto. Blanco hizo la explicación después de hacerse público que Rusia habría iniciado un proceso de arbitraje internacional contra Bolivia para reclamar una deuda de casi 1 millón de euros, monto que se generó por el despliegue del avión ruso que colaboró en el año 2019 para apagar los incendios en la Chiquitanía. El señor viceministro menciona que esta deuda no es por un alquiler, como se afirmó en primeras instancias, sino que aclara que Rusia colaboró con el préstamo del avión y la tripulación, pero Bolivia debía hacerse cargo por los gastos conexos. Con respecto a temas administrativos, con el combustible, con el uso de pista, amortización de la aeronave, etcétera, etcétera. No tiene que ver con el alquiler, o por lo menos eso es lo que dice el viceministro. Pero, ¿qué pasa con todo esto? ¿Qué pasa con Evo Morales? A eso vamos a ir enseguida, ¿no? ¿Qué pasa con Evo Morales? Esto se le está achacando en primera instancia a Evo Morales porque mencionó que llegaba como una ayuda, ¿no? Es decir, que Bolivia no debería de pagar alquiler. No se alquiló. Simplemente Bolivia debió de pagar los gastos por el uso de la aeronave, ¿no? Del avión, del combustible, de ciertos gastos extras más que no tienen nada que ver con alquiler, ¿no? Sino por el simplemente sacar de un hangar este avión cuesta dinero, ¿no? Esos gastos sí
tiene que hacer Bolivia. ¿Qué pasó en aquel entonces? Les voy a mostrar una noticia. Esta noticia es de aquel entonces, ¿no? Esta noticia corresponde a septiembre del año 2019, ¿no? Bien. Aquí se aclara lo siguiente, que el presidente Evo Morales anunció el martes la llegada del avión, la llegada de Rusia, ¿no? Del avión ruso, para apoyar a la tarea de la sofocación de los incendios de la Chiquitanía. Su arribo está previsto para el 4 de septiembre, o sea que llegó en septiembre. El mandatario en una conferencia de prensa en Concepción indicó que ha recibido una comunicación desde Rusia para ofrecer el avión. No lo estamos alquilando, afirma Evo Morales. Nos van a prestar, pero nosotros vamos a pagar gastos de operación. Ahí lo menciona por lo menos el señor Evo Morales, ¿no? En aquel entonces, el expresidente. Entonces, ¿qué pasó con el gasto entonces? ¿Por qué no se pagó a tiempo? Bueno, eso no se anuncia. O sea, Evo Morales, por lo menos en esta noticia, no te menciona cuánto va a salir el gasto de operación, ¿no? El sacar el avión del hangar, traerlo aquí, el gasto del combustible, etcétera, etcétera, etcétera. No te dicen cuánto se va a gastar, cuánto se va a invertir ahí. Tampoco te dice si van a pagar en plazos, tampoco se menciona. O sea, todo esto se manejó con una especie de secretismo que yo por lo menos no lo veo muy bien, que debería de haberse aclarado para no estar sacando a relucir noticias que pueden pues tomarse de manera equivocada, ¿no? Aquí se menciona cómo recibe Evo Morales este avión. Veámoslo en un video. Hermano cónsul, quiero que transmita nuestra enorme satisfacción por esta cooperación que los pilotos, los técnicos vienen dejando la familia, dejando su patria, dejando sus responsabilidades para ayudarnos a Bolivia. Eso es ser humano. La ayuda internacional que viene de manera incondicional, queremos saludar, una forma de ayudarnos para defender los derechos de la madre tierra. De esta manera, Evo Morales anunciaba la llegada de este avión ruso para combatir los incendios de la Chiquitanía en el año 2019. En dicha conferencia tampoco menciona cuántos serán los gastos administrativos, no se menciona cuál será el plazo o los montos a pagar, algo que es muy típico de ellos. Recordemos que Luis Arce Catacora tampoco se atreve a decir cuánto cuestan las vacunas rusas, las vacunas Sputnik 5, que parece ser secreto de Estado, ¿no? Bueno, por algo será. En aquel entonces Evo Morales lo mismo hizo, no mencionó de manera minuciosa todo lo que se debería de esclarecer desde el día 1. Bueno, esto conlleva a que se malentiendan las cosas. Y yo no estoy aquí defendiendo al gobierno anterior, ¿no? Cometió mal, o sea, hizo un mal accionar. Para mí esta manera de actuar no es transparente y eso es algo que se tiene que criticar y yo no lo acepto. Esa manera de hacer las cosas de los gobiernos socialistas, que cada cosa que no quieren que se informe, secreto de Estado, no voy a hablar de esto. No, la transparencia en estos gobiernos no existe prácticamente. Si quieren ser transparentes, lo hacen con información que les conviene a ellos, a su imagen personal o a su imagen de su partido. Bueno, el señor Evo Morales también recibe este avión ruso de la siguiente manera. La madre tierra puede existir mejor sin el hombre, mejor sin el ser humano. Pues el ser humano no va a poder vivir sin la madre tierra. De esta manera anunció el señor Evo Morales la llegada de este avión ruso que ayudaría en aquel entonces. Bolivia, de momento, está negociando con Rusia
por este altercado que ha ocurrido, ¿no? Para que no proceda una demanda mucho más peligrosa en cuanto a las sanciones que podrían caer sobre Bolivia. Sobre esta deuda, el canciller, el diplomático ruso revela lo siguiente. Resulta de que el gobierno transitorio de Yanine Áñez hizo caso omiso a esta deuda, que se lo hicieron saber al gobierno transitorio, ¿no? Y el gobierno transitorio les dijo, no, bueno, pídale a Evo Morales que nosotros no somos pertinentes para poder saldar dichas deudas, ¿no? Bueno, también muy mal por parte del gobierno transitorio. Y también muy mal porque no se hizo público esta información, ¿no? ¿Cuánto es el monto que se debe? ¿Cuál es el plazo que se tiene para poder pagar? ¿Y qué montos se van a cancelar en dichos plazos, ¿no? También muy mal gestionado. Por un lado, yo entiendo que el gobierno transitorio ha tenido que pasar por una desgracia sanitaria, ¿no? Por la pandemia. Ha tenido que pasar por varias trabas puestas, por supuesto, o incitadas por el partido político de Evo Morales, ¿no? El movimiento socialismo. El señor Lakov Fedorov, que es el caballero que ven en imágenes, también sostuvo que en diciembre de ese año se realizó una primera reunión con el embajador ruso, con el entonces ministro de Defensa, Fernando López, quien le dijo que al tratarse de un gobierno transitorio no podían solucionar la deuda y que todos los reclamos hay que dirigirlos al gobierno del señor Evo Morales. Pésima actitud. También se menciona que el mes de febrero de este mes, de este año y de junio, que se les recordó que tenían que cancelar dicha deuda y que, bueno, no les dieron la mayor importancia. Entonces tenemos un problema no con Rusia directamente, sino con una empresa estatal que no es Rusia. Esto se aclara aquí. El encargado de estos negocios ratifica que enviaron cartas pidiendo el pago y aclara que es una empresa estatal y no Rusia. Así que veremos si las relaciones buenas de Bolivia con Rusia harán algo aquí o si todo no va a proceder, ¿no? Será improcedente, no se sabe hasta ahora. Veremos qué es lo que ocurre. A mí se me hace muy curioso cómo si esto inicia en septiembre, octubre y hasta noviembre tuvo tiempo Evo Morales de poder hacer los pagos en aquel entonces. ¿Por qué no se hizo? Reitero, ¿por qué se maneja con tanto secretismo este tipo de información? Que seguramente habría mellado o habría rebajado el apoyo que tenía Evo Morales para con las elecciones. Tiene sentido, me parece a mí que tiene sentido. Es típico. Información que puede ser delicada, que puede reducir los votos a favor de cierto partido, es información que van a tratar que no salga a la luz. ¿Cómo estaban cerca las elecciones? Bueno, mejor decidieron no proceder. Aunque tuvieron tiempo, para mí tuvieron tiempo 3 meses. No pagaron. Bueno, el gobierno transitorio se negó a pagar. Y bueno, yo no creo que la culpa sea 100% del gobierno de Yanine Áñez. Tiene cierto grado de responsabilidad. La mayor culpa, y esta es mi opinión, recae sobre Evo Morales, sobre su gobierno. Ellos tienen que honrar desde el día 1 dicha deuda. En ellos recaía el haber sido consecuentes con esta ayuda humanitaria. ¿Qué opinas tú? Déjame en la caja de comentarios tu opinión. Gracias por haber visto este video. Y
por favor únete a miembros del canal, lo agradezco bastante. Dale clic al botón unirse, ve las opciones que hay. Por favor únete y yo te lo voy a agradecer en cada video. ¿Qué opinas tú? Déjamelo en la caja de comentarios, por favor. ¿Cuál es tu opinión? ¿En quién recae más la culpa? Mi opinión es esa, que Evo Morales debía hacerse responsable, pero como eso no es típico de él, hombre, si tardó tanto tiempo en reconocer a Evalis Morales, por Dios, mucha menos gana le va a dar pagar una deuda. Tuvo tiempo. El gobierno de Yanine Áñez, me parece a mí que tuvo un 25% de culpa. Pero la gran responsabilidad, reitero, tiene que ser sobre Evo Morales. Ellos tienen la mayor cantidad de culpa. Gracias por haber visto este video, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.